La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Es una bebida aromática y reconfortante y millones de personas la disfrutan a diario en todo el mundo. Se cultiva en los trópicos, pero no son sus frutos los que nos interesan, sino sus hojas. Como muchos ya habréis adivinado, estoy hablando del té, que, como le sucede al café, tiene una historia muy rica que se remonta a miles de años atrás en el tiempo. Desde sus humildes orígenes en las montañas de China hasta su expansión por todo el mundo y ha convertido en una de las bebidas más populares, el té ha dejado una huella indeleble en la cultura, la economía y la sociedad humana. Del té sabemos que apareció en China, pero no exactamente cuándo, y ahí surge la leyenda para echarnos una mano. Una de las leyendas más conocidas atribuye el descubrimiento del té a un emperador chino muy remoto en el tiempo, el emperador Shennong, un sabio y herbolario que vivió hace unos 5.000 años. Según la leyenda, Shennong estaba hirviendo agua bajo un árbol cuando algunas hojas cayeron en el cuenco creando una infusión aromática que le agradó mucho. Esta historia es legendaria. Los primeros registros históricos del té datan de algo más tarde, de tiempos de la dinastía Han, es decir, de hace unos 2000 años, pero solo la empleaban como remedio medicinal. Siglos más tarde, ya durante la dinastía Tang, el té se convirtió en una bebida popular en toda China y su consumo se extendió a otras clases sociales. Durante este periodo, el té pasó a integrarse en la cultura de los chinos y su preparación y consumo se sofisticaron. Fue en este momento cuando apareció el primer tratado sobre el té, en el que se detallaban todos sus aspectos, desde su cultivo hasta su recolección y su procesamiento, pasando por su preparación y consumo. La costumbre no tardó mucho en adoptarse en Japón y en Corea, a donde llegó de la mano de los monjes budistas que bebían té para prolongar sus meditaciones. Primero lo adoptaron las élites y luego poco a poco fue conquistando al pueblo. Nacieron así ceremonias muy elaboradas para tomarlo. Los primeros testigos occidentales de esas ceremonias tan refinadas fueron los viajeros medievales, como Marco Polo, que todo lo más que pudieron hacer fue consignar por escrito que a los chinos les gustaba mucho aquella extraña infusión. No sería hasta algo después cuando los comerciantes portugueses decidieron llevarse el té a Europa. En origen era algo exótico y muy costoso, por lo que solo los ricos podían permitírselo. En Europa tenía que competir además con el café, que había conquistado ya el continente. Pero a pesar de su precio, consiguió abrirse camino y echar raíces, especialmente en Gran Bretaña, donde el hábito de tomar té lo llevó una infanta portuguesa, Catalina de Braganza, a quien casaron con Carlos II en el siglo XVII. Unos años después, el té ya era la bebida más apreciada por los ingleses, pero no se podía cultivar en Europa. Había que traerlo de Extremo Oriente. La Compañía Británica de las Indias Orientales empezó a importarlo desde China, pero pronto advirtieron que se aclimataba muy bien en la India y en Ceilán, lugares que controlaban ellos directamente. A finales del siglo XVIII ya era la bebida nacional, hasta el punto de que la revuelta en sus colonias de Norteamérica empezó por un motín en el puerto de Boston a cuenta de los impuestos sobre el té. Hoy el té es una infusión que se consume en todo el mundo de cientos de maneras. Se cultiva en 3 continentes y se han desarrollado varias culturas del té nacionales y otras tantas internacionales. Es una bebida patrimonio de la humanidad que no ha dejado de transformarse hasta el momento presente. Todos en nuestro mundo tenemos clarísimo lo que es el té, pero nos costaría mucho más ponernos de acuerdo en cómo servirlo y cómo tomarlo. En Occidente, por ejemplo, seguimos la cultura del té británica. Ya sabéis, la tetera, la leche y el azúcar, ya que fue en Gran Bretaña donde esta infusión tuvo más éxito. Pero la cultura del té británica fue de las últimas en aparecer, aunque eso sí es cierto, fue la que consiguió que el cultivo del té se expandiese por todo el mundo. Pero no adelantemos acontecimientos. Detengámonos antes en el mismo término, en el término té. En español decimos té, seguramente lo hayamos tomado del inglés tea, que es como se dice tea en inglés, pronunciado más o menos así, pero en portugués se dice cha, a pesar de que el portugués y el castellano están muy cercanos. Los ingleses lo tomaron de los holandeses, que llamaron a esa planta té. En otros idiomas se dice cha o se dice chai.
La razón, según dicen los lingüistas, hay que ir a buscarla al lugar de China de donde vinieron los primeros cargamentos de té. Los portugueses los adquirieron en Macao, es decir, cerca de Cantón, donde se le debía conocer como cha en la lengua cantonesa. Los holandeses, en cambio, importaron sus primeros cargamentos de té desde Java. Seguramente se los compraron a unos chinos que llamaban a eso té o algo parecido. Fue esta denominación la que hizo fortuna en Europa, ya que en casi todos los idiomas al té se le conoce como té y no como cha. El portugués es la excepción en este aspecto. Eso sí, es posible que si somos aficionados al té, conozcamos uno muy popular que se llama chai y que se suele servir con leche. Ese chai es una especialidad del sur de la India conocido como masala chai. El masala chai original lleva té y una serie de especias como el cardamomo, el jengibre, el clavo y la pimienta. Bueno, masala, para los que no lo sepáis, en hindi significa mezcla. Un pollo tikka masala, que es el plato más popular del Reino Unido, no es más que un pollo preparado al estilo tikka con una mezcla de especias, con una masala. Al masala chai los ingleses además empezaron a ponerle leche y los estadounidenses ya en el siglo XX le añadieron nata montada por encima y les dio además por beberlo frío. Una de las cosas más fascinantes del té, como podéis ver, y eso que acabamos de empezar, es lo transformable que ha sido siempre. Es decir, que no existe una forma canónica de beber té. Como sí sucede, más o menos, no exactamente, pero más o menos con el café. Es cierto que el café se puede preparar de muchas maneras, pero los puristas insistimos, que hay que tomarlo solo, ya sea expreso, ya sea al estilo turco, pero sin mezclarlo con nada. Pues bien, con el té no existe nada de purismo. Hay centenares de formas de prepararlo. Unas son milenarias y otras inventadas ayer por la tarde, porque cada aficionado tiene su manera de tomarlo. Pero por mucha creatividad que le pongamos preparándolo, y doy fe que hay gente que le pone muchísima creatividad, no habría té sin la planta del té propiamente dicha. La planta del té recibe el nombre, ya sabéis, el nombre linneano, el nombre en latín de Camellia sinensis, que como su nombre indica, pues es originaria sinensis de la China. No se sabe el punto exacto, el momento exacto en el que apareció. Evidentemente debe de estar allí pues casi desde la creación, desde mucho tiempo antes, pero el que apareció en la historia humana. Los botánicos creen que desde el punto de vista botánico apareció es una especie endémica en origen de las montañas del suroeste de China. Una zona que un tanto remota, que hoy sirve de frontera con Birmania. Es una región lluviosa, de clima templado. Hoy es la provincia de Yunnan, para que nos hagamos una idea. Es perfecta para que una planta como la Camellia sinensis pueda prosperar. Bien, desde el punto de vista geológico o biológico, mejor dicho, así apareció. Desde el punto de vista histórico apareció algo más tarde. La Camellia sinensis, o planta del té, así de primeras no tiene nada de especial. De hecho, pasa desapercibida. Si la ponemos en la puerta de casa, nadie se fijaría en ella. Pensarían que es un seto, que es un arbusto sin el mayor valor. Forma unos arbustos no muy altos y su valor no reside en sus frutos, como sucede con otras muchas plantas, con el café, sin ir más lejos. De un cafeto, lo que nos interesa son los granos de café, que debidamente, o el interior, mejor dicho, el núcleo del grano de café, el hueso, que debidamente lavados, secados y tostados pueden aprovecharse para preparar café. Con el té no sucede lo mismo. Del té lo que nos interesan son esas hojas tan tristes, o de apariencia tan triste, que de primeras no nos dicen nada. Son unas hojas alargadas, de un color verde intenso y de unos 10-15 centímetros de largo, no mucho más. Las hojas se recogen y con ellas se prepara la infusión. De primeras es algo tan simple como eso. Cada hoja tiene un pequeño contenido en cafeína y tiene también una molécula llamada teobromina. Ambos compuestos tienen efectos estimulantes en nuestro sistema nervioso. Y esa es la razón por la cual el té es deseado, y por ninguna otra. No se le eligió porque fuese bonito, en absoluto. Es decir, que como sucede con el café, una infusión de hojas de té nos ayuda a estar más despiertos, nos ayuda también a concentrarnos mejor. Bueno, por esa razón, tanto el té como el café son las estrellas del desayuno en todo el mundo. El que no desayuna con té, desayuna con café. Hay de hecho una variedad de té muy conocida
que se llama English Breakfast, es decir, desayuno inglés, que se prepara con una mezcla de tés negros procedentes de la India, de Ceilán y de Kenia. El origen, según parece, está en la reina Victoria, a quien, por cierto, veíamos aquí hace solo unas semanas. Al parecer a esta reina le gustaba muchísimo esta mezcla, especialmente por las mañanas, de ahí lo de English Breakfast. Hoy, por cierto, esta especialidad, esta variedad de English Breakfast es una de las más consumidas y la podéis encontrar, pues yo creo que en prácticamente cualquier supermercado. Pero el té no apareció en Inglaterra, allí llegó mucho más tarde. El té, como os decía, es de origen chino. Os contaba en la introducción que hay una leyenda sobre su origen. Esta leyenda atribuye el descubrimiento del té a un emperador chino llamado Shennong, un emperador sabio y herbolario, también os lo contaba, que vivió alrededor del año 2800 a.C. Según la leyenda, Shennong estaba hirviendo algo de agua en un cuenco debajo de un árbol cuando unas hojas, se entiende, de ese mismo árbol cayeron en su recipiente que estaba lleno de agua. Él, en lugar de quitarlas, decidió dejarlas ahí para infusionarlas. Se lo bebió y quedó gratamente sorprendido por su sabor y por sus propiedades reconstituyentes. Hay una variante de esta leyenda que cuenta que el emperador probó por sí mismo las propiedades medicinales de varias hierbas, algunas eran herbolario, no lo olvidemos, algunas de ellas eran venenosas, y descubrió que el té funcionaba como antídoto para ese veneno. La historia de Shennong la conocemos porque se menciona en una obra del té escrita mucho tiempo después, muy famosa, que se llama así, El Clásico del Té, que se escribió siglos más tarde. Otra leyenda mete a Shennong también en el ajo. Cuenta que el emperador, que como os decía, era herbolario, esto es importantísimo, se dedicaba a masticar hojas, iba por el campo masticando hojas, y masticaba tallos, raíces, con la obsesión de descubrir hierbas que fuesen benéficas, que fuesen medicinales. Bien, pues en esa búsqueda encontró el té, que en este caso para él era muy medicinal. Bien, no tenemos ni idea, todo esto son leyendas de cuál es el origen del té, si viene de Shennong o no, pero debió ser algo serendípico. Seguramente alguien, no sabemos quién ni cuándo, en algún momento en el suroeste de China, ya que la planta viene de ahí, hirvió aquellas hojas. Se bebió la infusión y se quedó muy satisfecho con ella. Algo parecido a lo del café que os contaba hace años, que os decía que entre las leyendas de su origen estaba la de un pastor etíope o yemení que tenía unas ovejas que había parado un rato para que las ovejas pastasen, y esas ovejas se comieron, pastó al lado de un cafetal sin darse cuenta, se comieron unos granos de café y empezaron a dar saltitos las ovejas. El descubrimiento y el bioma hizo... no tuvo que esforzarse mucho, que es lo que han comido mis ovejas para ponerse así, bueno, pues lo voy a tomar yo también. Y así es como se descubrió el café. Bien, vemos que con el tema del té es algo parecido. Es probable que el consumo del té comenzase allí mismo, en la provincia de Yunnan, durante el segundo milenio antes de Cristo. Y seguramente fue como bebida medicinal, porque hoy los científicos saben que lleva teobromina y que lleva cafeína, y que por lo tanto, después de una taza de té, estamos un poco más despiertos. Es en cierta medida una droga muy suave, pero no deja de ser una droga. Y esto los chinos de la época debieron valorarlo mucho. Desde allí la bebida se extendió a otras partes de China, a Sichuan, por ejemplo, que es una provincia vecina, y se cree que allí por primera vez la gente ya comenzó a hervir hojas de té de manera sistemática, hasta obtener un líquido concentrado sin añadir otras hojas u otras hierbas, porque es muy probable que el primer consumo de té se llevase a cabo como una infusión de muchas hierbas que consideraban medicinales, y entre ellas estaba el té. Así que fue en Sichuan seguramente donde nació el té como tal, es decir, como una bebida amarga pero estimulante, en lugar de solo una bebida medicinal que se combinaba con otras hierbas. Una leyenda se remonta hasta la dinastía Tang. Esto ya es en nuestra era. La dinastía Tang va del año 618 al 907, y en ella Bodhidharma, el fundador del budismo Chan, esta leyenda cuenta que se quedó dormido accidentalmente después de meditar frente a una pared durante 9 años seguidos. Se despertó tan disgustado por su debilidad que se cortó los párpados. Le parecía que 9 años era poco tiempo, vamos. Cayeron al suelo y echaron raíces. Y esas raíces, cuenta la leyenda, que fueron los primeros arbustos del té, para no volverse a quedar dormido, vamos.
Otra versión de esta historia tiene a Gautama Buda, en lugar de Bodhidharma, como protagonista. Otra leyenda afirma que Lao Tse, el filósofo chino clásico del siglo VI a.C., él había sido el primero en darse cuenta de esas cualidades que tenía el té y que había descrito al té como la espuma del jade líquido y como un elixir de la vida. El hecho es que, aunque no sepamos desde el momento exacto, sabemos que los chinos llevan miles de años tomando té. Eso es innegable. La prueba física más antigua conocida hasta la fecha proviene la evidencia, la documentación, el resto a lo que nos podemos agarrar, que no sean leyendas, proviene del mausoleo del emperador Jing de la dinastía Han en Xi'an. Bueno, esto indica, por lo que se ha encontrado, que los emperadores de la dinastía Han bebían té ya en el siglo II a.C. Las muestras encontradas se identificaron como té del género Camellia mediante espectrometría de masas. Lo más seguro es que se bebiese desde mucho tiempo antes. Los chinos de la dinastía Han usaban el té como medicina y seguramente también como simple estimulante. En el caso de estas muestras, que se encontraron en el mausoleo del emperador Jing, ha sido relativamente fácil porque no tuvieron más que analizarlas por espectrometría de masas, como os decía, y saber que era té. En otras ocasiones los historiadores no lo tienen tan sencillo, porque se ponen a estudiar textos. Y claro, los textos pueden traicionarte. Es decir, en los registros escritos cuesta más diferenciar si se trata de té o de otras plantas. La palabra actual para té en chino comenzó a utilizarse en el siglo VIII después de Cristo, es decir, de manera muy tardía. Por lo tanto, hay dudas razonables sobre si las palabras más antiguas utilizadas son las mismas que té. La palabra tú, que es la que aparece, pues aparece en textos antiguos para referirse a una verdura amarga, pero no tiene por qué ser té. Podría ser cardo, podría ser achicoria o podría ser té. De ahí que los historiadores chinos se las vean negras para saber a qué hierba se refiere tal o cual texto. La primera referencia conocida sobre el té en ebullición proviene de una obra de la época de la dinastía Han, titulada Contrato para un joven. Está escrita por un tal Bang Bao, donde entre las tareas enumeradas a realizar por el joven era un contrato a un joven, debería hervir el té y llenar los utensilios, y debía también acudir a comprar el té a un lugar llamado Buyang. El primer registro del cultivo de té también se data en este mismo periodo, cuando el té se cultivaba en la montaña Meng, cerca de Chengdu, actualmente en la provincia de Sichuan. Desde la dinastía Tang hasta la dinastía Qing, las primeras 360 hojas del té cultivadas allí se recogían cada primavera y se presentaban al emperador. Bueno, incluso hoy en día sus tés verdes y amarillos siguen siendo muy apreciados. Hay otro registro bastante creíble del consumo de té del año 220 después de Cristo. Es un texto médico llamado el texto médico Shilun, en el que un médico llamado Huan Tuo asegura que beber tú amargo de forma continua estimula el pensamiento. Otra referencia al té se encuentra en una carta escrita por un general de la dinastía Qing. Pero antes de la dinastía Tang, es decir, a mediados del siglo VIII, beber té no estaba muy extendido más allá del suroeste de China. Fue en esa época cuando se hizo muy popular y empezó a ser exportado a otras regiones de China. Y terminó, por supuesto, dando el salto a otros lugares, como Corea, como Japón, como Vietnam. Durante la época de la dinastía Tang, en China el té se preparaba de manera diferente a como se hace hoy. En lugar de remojar las hojas del té en agua caliente, el té se hervía con varios ingredientes más, como el jengibre, se metían cebollas, se metían especias, para crear un caldo lo más sabroso posible. No fue hasta ya tiempo después, ya tiempos de la dinastía Song, entre los siglos X y XIII, cuando la práctica de remojar las hojas de té en agua caliente se hizo popular, se hizo lo común. Fue en tiempos de los Tang cuando se escribió el primer tratado sobre el té, el Cha Jing, que se traduce algo así como el clásico del té. Lo compuso un escritor de esa época llamado Lu Yu. Según el Cha Jing, el consumo del té estaba muy extendido por toda China. El libro describe con gran lujo de detalles cómo se cultivaban las plantas del té, cómo se recolectaban, cómo se procesaban las hojas, cómo se preparaba el té como para poderlo beber.
También describe cómo había que evaluar la calidad de las distintas hojas. Expone dónde se producían las mejores hojas de té. En algunos lugares el té era tan valioso que se utilizaba como dinero. Se comprimían las hojas en forma de ladrillos y se podía pagar con ellos en ciertas partes del imperio, a las que la moneda no llegaba. También, por supuesto, servía para pagar impuestos. Durante la dinastía Song, la producción y la preparación del té cambió. Se empezaron a mezclar distintos tipos de hojas previamente seleccionadas y apareció el té molido. Unos siglos más tarde, ya a mediados del siglo XIII, empezaron a tostarse ligeramente y luego se desmenuzaban en lugar de cocerlas al vapor. En las dinastías Yuan y Ming, las hojas de té sin fermentar primero se freían en una sartén, luego se enrollaban y se secaban. Esto, al parecer, detiene el proceso de oxidación que oscurece las hojas y permite que el té permanezca verde. Los tés chinos, hay tés negros por supuesto, pero los tés chinos empezaron siendo verdes y los tés chinos más famosos son verdes, como sucede con Japón. En el siglo XV se desarrolló el té oolong, en el que se dejaba que las hojas de té fermentaran parcialmente antes de freírlas en una sartén, de pasarlas por la sartén. Pero esos tés verdes no terminarían siendo del gusto occidental, cuando un siglo más tarde los primeros portugueses se dejaron caer por allí. El té amarillo fue de hecho un descubrimiento serendípico, puramente accidental. Estaban produciendo té verde en tiempos de la dinastía Ming y alguien no debió prestar atención al proceso y las hojas amarillentaron. Eso produjo un sabor diferente como resultado y bueno, como sucede siempre con estas cosas, pues ese sabor encontró pronto a sus aficionados, de ahí que se siga produciendo té amarillo. La producción del té en China era un proceso laborioso. Se llevaba a cabo en regiones muy distantes entre sí y a menudo de difícil acceso. Esto dio lugar a que surgiesen muchas historias y leyendas apócrifas en torno al proceso de recolección. Por ejemplo, hay una historia que se ha venido contando desde entonces, es la de un pueblo en las montañas donde los monos eran los encargados de recoger el té, no lo recogían las personas. Según esta leyenda, los aldeanos se colocaban debajo de los monos que ya estaban subidos al arbusto del té y se burlaban de ellos. Los monos se enfadaban y agarraban los puñados de hojas de té y las arrojaban sobre los aldeanos. Bien, hoy es una leyenda que se sigue contando, pero no tiene absolutamente nada de cierto. Los arbustos de té no llegan a ser tan grandes y robustos como para soportar el peso de unos cuantos monos. Y además, el mono, si ve que le llega a un ser humano intentando burlarse de él, lo más probable es que salga corriendo de allí, no que se comporte como un ser humano, agarre hojas y se las tire a la cara. Pero bueno, queda como anécdota graciosa. El té solo se consumió en China hasta bien entrado el primer milenio después de Cristo, como podéis ver. Hasta ese momento no se conocía en ningún otro lugar. Durante la dinastía Sui, que fue entre los siglos VI y VII, es cuando salió por primera vez. Salió hacia Japón. Lo llevaron los monjes budistas japoneses que habían ido a China a perfeccionarse como monjes y aprender. Ellos decían que el té les permitía meditar más tiempo, indiscutiblemente, claro, porque el té, al tener cafeína, les permitía dormir un poco menos y además les gustaba mucho. Su consumo se extendió durante el siglo VI, estamos hablando del siglo VI después de Cristo, en Japón, y se convirtió en una bebida muy popular entre los monjes japoneses. Los registros escritos más antiguos indican que el primer lote de semillas de té fue llevado a Japón por un sacerdote llamado Saicho en el año 805. Y el segundo lote llegó también de manos de un monje budista llamado Kukai en el año 806, es decir, a principios del siglo IX. Esto fue durante el reinado de un emperador llamado Sagateno, que era al parecer muy religioso, tenía un devoto budista, así que alentó, como los propios monjes se lo recomendaban, a que se cultivase en el sur de Japón, donde había un clima que invitaba al cultivo de té. Las semillas se importaron desde China y comenzó su cultivo en Japón, hasta que apareció una variedad del té propio de Japón, que es la Camellia sinensis japonica. Es de donde sale, por ejemplo, el matcha, el té matcha este de color verde, que es tan apreciado no solo en Japón, sino en otras partes del mundo. En el año 1191, un sacerdote, un monje, de nuevo, llamado Isai, introdujo las semillas de té
en la ciudad imperial de Kioto. Es decir, empezaban ya a salir de estos monasterios budistas y a entrar en la vida de los civiles, sobre todo de los civiles ricos. Esas semillas se convirtieron en la base del té uji. El libro de especialidades de té más antiguo de Japón, el Kisa Yoyoki, que se traduce algo así como cómo mantenerse saludable bebiendo té, lo escribió el propio Eisai. Es un libro largo, un libro de 2 volúmenes, escrito al parecer en el año 1212, después de su segunda y última visita a China. La primera de las frases del Kisa Yoyoki dice lo siguiente: el té es el remedio mental y médico definitivo y tiene la capacidad de hacer que la vida de uno sea más plena y completa. Eisai también fue fundamental en la introducción del consumo del té a los guerreros, a los samuráis. Lo convirtió, de hecho, el té pasó a ser, y sus propias ceremonias, uno de los símbolos de los guerreros japoneses. A los japoneses, como a los chinos, les gustaba el té verde. Y aunque en origen era una bebida para la nobleza y los monjes budistas, la planta arraigó bien en las islas y la producción aumentó. Las hojas del té, poco a poco, se volvieron más accesibles, aunque durante mucho tiempo fue un privilegio reservado básicamente para las clases altas y los guerreros. La ceremonia del té, por ejemplo, japonesa, que se desarrolló y se convirtió en una ceremonia propia, también llegó desde China. Llegó al parecer en el siglo XV y lo que hizo fue adaptarse a formas locales. De hecho, tanto la bebida, el té propiamente, como la ceremonia, todo lo que rodeaba el consumo de té, terminaron desempeñando en Japón un papel muy destacado en la diplomacia interna entre los señores feudales. Ya de forma mucho más tardía, ya en pleno siglo XVIII, se desarrolló otro tipo de té, el sencha japonés, que literalmente significa té hervido a fuego lento, que es una forma no fermentada de té verde. Es seguramente el tipo de té más popular en Japón en nuestros días. El nombre puede ser confuso porque el sencha ya no se hierve a fuego lento. Se prepara remojando las hojas en agua caliente, pero no siempre fue el caso. El sencha se preparaba originalmente arrojando las hojas a un caldero e hirviéndolas brevemente a fuego lento. En Corea sucedió algo similar. Está documentado que en el año 660 se hizo una ofrenda de té a un dios coreano. El resto ya lo hicieron los monjes budistas, como había sucedido en Japón. La nobleza y los emperadores coreanos se aficionaron al té y empezaron a cultivarlo en zonas de Corea donde se podía aclimatar, como es el caso del sur de la península coreana. Pero, como vemos, la introducción del té siempre iba precedida de la religión. En este caso, de los monjes budistas. Allá donde llegaba el budismo, al menos por el norte y el noreste, la posibilidad de que se extendiese el consumo de té era muy alta. Lo que no había conseguido, eso sí, era salir de China y de sus zonas limítrofes. Durante toda la Edad Antigua y la Edad Media, en el resto del mundo era algo completamente desconocido, salvo por algún viajero o comerciante que tenía contacto con bebedores de té en el sur de China o en el sudeste asiático. Los árabes y los persas que participaban de la ruta de la seda seguramente también lo vieron, pero no les debió llamar demasiado la atención. La primera noticia de la existencia del té que se tuvo en el mundo mediterráneo data del siglo IX después de Cristo, del año 879 exactamente, cuando un comerciante árabe que había estado en China dejó por escrito que las principales fuentes de ingresos en Cantón eran los impuestos sobre la sal y sobre el té. Siglos más tarde, en 1285, un veneciano llamado Marco Polo, y a quien todos conocemos bien, comentaba de pasada que el emperador había depuesto del cargo a uno de sus ministros por haber subido demasiado los impuestos sobre el té, algo que había ocasionado mucho malestar en el pueblo. Pero ni a los árabes ni a Marco Polo les interesaba el té, o al menos beberlo, desde luego. Marco Polo seguramente lo consumió porque pasó mucho tiempo en China, pero no le debió de decir nada especial. Había muchas cosas en la corte del Gran Khan que le llamaban la atención, y definitivamente el té no fue una de ellas.
Pasarían 3 siglos más hasta que los primeros portugueses se dejasen caer por los puertos chinos. A principios del siglo XVI ya andaban por allí y en 1556 se establecieron formalmente en Macao. Macao es una isla pequeñita en la desembocadura del Río de las Perlas, que lo que hicieron fue alquilársela al emperador por un tributo anual de 500 taeles de plata. El tael era una unidad de peso china que equivalía a unos 50 gramos. Es decir, que el alquiler les costaba aproximadamente unos 18 kilos de plata todos los años. Los portugueses no fueron al Río de las Perlas ni a China a por té. El té no les interesaba absolutamente nada, sino a por otro tipo de mercancías que abundaban en China y que se pagaban en Europa a precio de oro. Caso, por ejemplo, de la seda, caso de la porcelana, de la artesanía en jade y en marfil. También había un lucrativo comercio de especias. El comercio entre Portugal y China en el siglo XVI era principalmente un comercio de lujo, ya que los productos chinos eran muy caros y solo estaban al alcance de las clases más adineradas de Europa. Fue en Macao donde los portugueses se encontraron con el té. Lo probaron y al parecer les gustó, aunque no demasiado, no tanto como para enloquecerse con él. Los primeros en trabar contacto con el propio té, porque fueron los que pasaron de Macao, se internaron dentro de la propia China, fueron los sacerdotes católicos que acudieron en tropel a Macao para que esta ciudad les sirviese de plataforma para evangelizar China. De hecho, el Papa no perdió mucho tiempo en colocar un obispo católico en Macao, es la diócesis más antigua de aquella zona. Lo denominaron los portugueses cha, seguramente porque lo que oyeron era ese término, y es como se sigue llamando, como os decía al principio del programa, en Portugal. Los primeros barcos portugueses, de cualquier manera, su contacto con el té debía haber sido anterior. Se dejaron caer por China en torno a 1516. Y sabemos, por ejemplo, que en 1560, es decir, poco después de que se estableciesen en Macao, un misionero portugués llamado Gaspar da Cruz publicó el primer relato portugués sobre el té chino. Luego, unos años más tarde, en 1565, otro misionero portugués, Luis Almeida, publicó el primer relato europeo sobre el té en Japón. Es decir, que es la primera vez que se incorporan, que se cuentan historias sobre esto en Europa. Les parecía, de hecho, una curiosidad oriental. Pero, claro, eran comerciantes, no lo olvidemos. Y sabiendo que eran aquellos portugueses de Macao, habían cruzado medio mundo en una carraca, y nunca mejor dicho, porque aquellos barcos eran carracas, los barcos los barcos mercantes de Portugal, en una carraca sabiendo que tenían que ganar dinero con ello y que atendían además al mercado de lujo en Europa. Así que compraron al principio pequeños cargamentos para llevárselos a Lisboa. Simplemente probar. Lo mismo entre los nobles portugueses, aquello les gustaba. El problema que tenían los europeos de aquel momento era que no sabían cómo se tomaba aquel brebaje. Así que, a pesar de que estos mismos mercaderes portugueses que llegaban a Lisboa y desembarcaban con sus pequeños, minúsculos cargamentos de té, lo explicaban, pues miren ustedes, en China, o al menos en Cantón, que es lo que conocemos nosotros, lo que hemos podido ver con nuestros propios ojos, lo toman de esta manera. Se quedó como una bebida que hoy podríamos calificar de snob, solo para portugueses ricos que querían presumir de tomar algo muy exclusivo delante de sus amistades, algo llegado desde la lejana China, que diese, ya de paso, algo de utilidad a aquellos vistosos juegos de porcelana que habían adquirido por un dineral, porque una de las cosas que se traían los portugueses y que vendían muy bien en Europa eran este tipo de objetos, como tazas de porcelana. Los holandeses, que estaban siempre al acecho, no tardaron en olisquear el negocio. Es cierto que no era un negocio masivo el del té, ni mucho menos, su consumo era muy pequeño, pero algo de mercado sí que había, que se había empezado a generar con los primeros cargamentos portugueses. De hecho, los holandeses acuden a esa parte del mundo no a por té tampoco, sino a por otro tipo de objetos de lujo, pero ven que hay algo de tráfico de té, pequeñito, pero algo hay. A principios del siglo XVII, los barcos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales llevaron los primeros cargamentos de té verde desde China hasta Ámsterdam. En aquel entonces, el té se había convertido en un habitual de los salones aristocráticos, pero más como curiosidad que otra cosa. Algo parecido a lo que sucedía con el café, con la diferencia
de que el café estaba avanzando de manera mucho más decidida en aquel entonces. El té, por ejemplo, sabemos que ya era conocido en Francia en torno a 1630, gozó incluso de un breve periodo de popularidad en París en la época de Mazarino, pero no terminaba de arrancar su consumo. Los comerciantes chinos, con todo, vieron que se les estaban abriendo poco a poco mercados interesantes en Occidente, así que para no dejárselo todo a portugueses y holandeses, empezaron a incluirlo en las caravanas que iban por tierra. Así es como el té entró en Rusia. Unos comerciantes chinos, al parecer, se lo ofrecieron al zar Miguel I en el año 1618. Bueno, se lo ofrecieron al embajador para que se lo enviase como regalo al zar. Sabían que si convencían al zar, pues sería más fácil meter té en Rusia. Al embajador ruso en China no le gustó la oferta, no le gustó para empezar el té, e informó al zar que era algo que no merecía la pena. Esto hizo que tardase mucho más tiempo en entrar. A finales de ese siglo, el XVII, las caravanas que recorrían el centro de Asia ya llevaban té, pero en pequeña cantidad, ya que no eran muy apreciado ni en Rusia ni en la ribera del Mediterráneo. A los italianos el té no les terminaba de gustar, a pesar de que las primeras descripciones del té las habían hecho comerciantes venecianos, como Marco Polo, como hemos visto antes, o Giovanni Ramusio más tarde. A los españoles tampoco les entusiasmaba el té. Podían acceder a él, no era porque no tuviesen posibilidades de acceder al té. En la misma China, además, ya fuese a través de las Filipinas, había un tráfico, un comercio importante entre China y las Filipinas, o de la propia Taiwán, donde los españoles establecieron presencia militar durante unos años en el siglo XVII. Pero no les interesaba lo más mínimo. Compraban mucho en China, de hecho la plata española fluía en grandes cantidades hacia China, pero no para gastársela en té, sino en otro tipo de objetos. En el sur de Europa, en esa misma época, lo que estaba empezando a pegar fuerte era el café, que también era de origen oriental y que tenía unos efectos similares. Donde sí gustó el té fue en Gran Bretaña, tanto que terminó por convertirse en la bebida nacional. Algo que sigue siendo, por cierto. La primera noticia de un inglés comprando té la tenemos en 1615. Es decir, en esta época en la que está empezando a abrirse camino en Holanda, en Portugal. Es decir, que en Portugal llevaban ya un tiempo, se habían asentado en Macao en 1657, los primeros cargamentos habían llegado pues medio siglo antes. Vamos, que la primera noticia de un inglés comprando té es muy tardía, 1615. Por aquel entonces los portugueses ya lo conocían bien y los aristócratas lisboetas lo tomaban de vez en cuando porque era de buen tono hacerlo. Ese mismo año de 1615, el encargado de la Compañía de las Indias Orientales en Japón, de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, no la holandesa, un tipo llamado Richard Wickham, escribió a un comerciante en Macao pidiendo que le enviase un cargamento pequeño, obviamente, del mejor tipo de té, de chá, concretamente, que encontrase. Seguramente para su consumo privado, porque el té todavía tardaría mucho tiempo en llegar a Londres. La primera venta registrada de té en Londres la hizo un tal Thomas Garway, un comerciante de tabacos y de café de la City, que lo ofreció como mercancía accesoria en su almacén de la calle Change Alley. Esta calle, por cierto, sigue existiendo, aunque está todo lleno de rascacielos y de edificios del siglo XIX. Está al lado del Banco de Inglaterra, exactamente a 100 metros de la parada de metro, de Bank Station. Bueno, Garway vendía el té, aquel té por 50 chelines la libra. Diréis, 50 chelines no parece mucho. Bueno, en aquel entonces era un dineral. En aquella época un trabajador cualificado ganaba unos 10 chelines a la semana, en el mejor de los casos. Así que ese trabajador cualificado, que le iba especialmente bien, necesitaba mes y pico para comprar una libra de té. Lo de Garway, de todas maneras, su principal negocio era el tabaco y el café, no era el té. Era una curiosidad para paladares muy exquisitos que querían tomar algo realmente exclusivo. Al año siguiente, el té apareció disponible en los listados de precios de otras casas de café o cafeterías, coffee houses, de la City. Y en 1660, Samuel Pepys escribió en su diario que había probado el té, una bebida china, y esto es textual, que no había probado nunca antes. Ese primer té londinense seguramente entraba de contrabando por el Támesis, proveniente de Holanda o quizá de barcos que llegaban desde el Báltico. Era algo de cualquier modo muy limitado
y no precisamente disponible para el gran público. Pero algo cambió en 1662. Ese año el rey Carlos II se casó con la infanta portuguesa Catalina de Braganza. Era obviamente un matrimonio de Estado. Los portugueses acababan de separarse de España poco antes y necesitaban aliados. Los ingleses, por su parte, querían tener buenas relaciones con Portugal, ya que su presencia comercial en todo el mundo era muy interesante. Y además así contrarrestaban la alianza firmada poco tiempo antes entre Luis XIV y Felipe IV, es decir, entre franceses y españoles en la paz de los Pirineos. Y era pues una manera de buscar aliados en la misma Europa, y además un aliado que era interesante, como era el caso de Portugal. De hecho, como parte de la dote, el padre de Catalina, Juan IV, entregó Tánger y Bombay a Inglaterra. Tánger no tardaron en perderla a los ingleses a manos de las cabilas marroquíes de la zona, pero Bombay la retuvieron, transfiriéndola a la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que encontró en Bombay un puerto magnífico para comerciar. Fue Catalina la que llevó a Inglaterra la costumbre de tomar té de forma habitual y no como algo puntual. Es decir, que a Catalina de Braganza los ingleses deben dos elementos muy, pero que muy ingleses, como es el té y como es la India. Todo lo relacionado con la India, porque cuando se apoderan o cuando les transfieren Bombay es cuando su presencia empieza a multiplicarse. Bien, volviendo con Catalina, al llegar a Londres con sus damas de compañía, recién llegadas de Lisboa, la infanta, ya convertida en reina, se hacía servir té a diario, algo que llamó mucho la atención del rey y del resto de la corte. Los ingleses de 1650 miraban a los aristócratas del sur de Europa con gran respeto y con admiración, porque eran más ricos, eran más poderosos y eran más sofisticados que ellos. Si un noble portugués, español, italiano o francés hacía algo, significaba que ese algo estaba muy bien, así que había que imitarle. Eso mismo fue lo que encontró Catalina en Inglaterra, imitadores por doquier. Si la reina, una joven de poco más de 20 años, hija de un monarca refinado, con colonias en medio mundo, bebía té, pues eso era sinónimo de distinción, por más católica que fuese. El rey permitió que se importase una pequeña cantidad para abastecer a la corte y que la reina pudiese tomar su té. Muy poca cantidad, de hecho. En 1664 solo se importaron 2 libras y 2 onzas, es decir, aproximadamente 1 kilo de té. Eso oficialmente, claro. Por los muelles de Londres empezó a entrar muchísimo más té de contrabando proveniente casi siempre de Ámsterdam. Esto indicaba que había demanda y que había que ir a por té a China. Se informó del particular a la Compañía de las Indias Orientales, a la compañía inglesa, que ya tenía presencia en China, en la ciudad de Cantón concretamente. La compañía empezó a adquirir cargamentos de té a los comerciantes chinos, que a su vez se encargaban de comprarlo en el interior, a través de una intrincada cadena de suministro que arrancaba en las montañas y terminaba pues en los mismos puertos de la costa cantonesa. La Compañía de las Indias Orientales, la inglesa, insisto, porque había otra holandesa que era más famosa y grande, negociaba muchos productos en China. El té era solo uno de ellos, pero resultó ser el más rentable y exitoso, porque la demanda en Gran Bretaña, a partir de las últimas 2 décadas ya del siglo XVII, no hacía más que aumentar. Luego había otro problema, y era que otros productos chinos, como la porcelana, habían perdido atractivo. En el año 1708, un alquimista alemán llamado Johann Friedrich Böttger, que trabajaba para la corte de Sajonia, descubrió la fórmula de la porcelana de pasta dura, que es similar a la porcelana china. Hasta ese entonces había sido un secreto absoluto. Ese descubrimiento pues marcó el inicio de la producción de porcelana europea, y pronto surgieron fábricas en distintas partes del continente, algunas muy famosas como las porcelanas de Meissen en Alemania o las de Sèvres en Francia y en otras ciudades europeas. La porcelana hecha en Europa era más asequible, así que perdió interés la porcelana china. Con la seda había sucedido algo parecido. El secreto de la seda se había desentrañado mucho antes. En el siglo VI después de Cristo, los monjes bizantinos consiguieron llevar de contrabando desde China huevos de gusano de seda hasta Bizancio. Eso permitió que empezase a producirse seda en el Imperio bizantino. Durante la Edad Media, la seda se convirtió en un símbolo de riqueza y de estatus en Europa,
y su producción se estableció en Italia, en el sur de España y en otras zonas. La industria de la seda, de hecho, floreció en Europa durante el Renacimiento. Había algunas ciudades italianas como Lucca o Venecia que se convirtieron en importantes centros de producción y de comercio. Para el siglo XVII, el hecho es que ya había una industria sedera muy consolidada en Europa. Hasta la propia Inglaterra tenía su propia producción de seda en el mismo Londres, al norte de la City, en el barrio de Spitalfields, cerca de donde está Brick Lane, vamos, para que os hagáis una idea, en Whitechapel, donde se establecieron multitud de telares. Pero el té era distinto a la porcelana o a la seda, no era un producto industrial. El té era una materia prima. No se podía cultivar en Europa porque el clima no lo permite. El té es una planta que necesita temperaturas altas y mucha agua. En Europa, como bien sabemos, donde hay mucha agua la temperatura es baja y donde la temperatura sube hay poca agua. Vamos, que con el té estaba pasando lo mismo que había pasado con el café. Los europeos se habían aficionado a una bebida que no se podía producir allí. Y eso tenía su parte buena, claro. Eso significaba que había que traerla de fuera y eso dinamizaba el comercio. Había que comerciar y jugarse el tipo por mares inmensos y traicioneros. Los londinenses de finales del XVII y principios del XVIII, empujados por esa afición aristocrática al té, que había empezado con ella una infanta portuguesa, empezaron a poco a agarrarle gusto. Al principio la promocionaban como una bebida tónica y exclusiva, pero pronto se empezó a tomar para todo, a todas horas y como una bebida para todo uso. Lo mismo se podía tomar por la mañana, que por la tarde, que por la noche antes de ir a dormir. A principios del siglo XVIII ya se vendía té de forma habitual por todo Londres. No había que ir a un lugar concreto, en la City, a un comerciante que lo cobraba a millón. Y no solo té para llevar a casa y prepararlo allí, también empezó a servirse preparado. En 1706, un tendero de Londres llamado Thomas Twining abrió una coffee house en el Strand. Bueno, justo enfrente de donde hoy está el edificio neogótico de los Reales Tribunales de Justicia, vamos, junto a la iglesia de San Clemente. Cualquiera que conozca Londres sabe dónde está eso, en el mismo centro de la ciudad, pegado al Támesis. Bueno, este coffee house se llamaba Tom's Coffee, pero también servía de forma accesoria té. Thomas Twining pronto vio que los clientes le pedían más té que café y a la vuelta de unos años se especializó en servir té. En servirlo, en producirlo y terminaría trayéndolo directamente de China y de la India. Seguramente el nombre os suene, Twining, porque Twinings es una de las marcas de té más conocidas del mundo. De hecho, su logotipo es uno de los más antiguos del mundo. El escudo lleva la corona porque es proveedor de la Real Casa. Lo que los londinenses estaban haciendo, en aquel momento, principios del siglo XVIII, era algo único. Era algo que en ningún otro lugar de Europa había sucedido. El té estaba en el continente desde 2 siglos antes, pero realmente nunca había salido de los palacios reales y de los salones aristocráticos. Había gustado a los ricos portugueses o a los nobles portugueses, a los franceses aristócratas de la época de Mazarino, a algunos italianos refinados y poco más. En Londres empezaron a venderlo en la calle y con recetas propias. Los ingleses fueron los primeros que al té le agregaron azúcar y leche, algo que en China nunca se había hecho. El azúcar lo traían de sus colonias en América y la leche la tenían en casa, pero el té había que traerlo de China. La escalada en el consumo y por lo tanto en la importación de té desde 1680-90 hasta 1750 se refleja en el aumento. Esto, si tomamos las tablas, vemos que el aumento de importación de té va unido al aumento de importación de azúcar de caña. ¿Por qué? Porque los británicos no solo bebían té, sino bebían té dulce, eso era lo importante. De esta manera, 2 de los triángulos comerciales británicos convergieron. Por un lado, tenemos el azúcar, proveniente del triángulo comercial atlántico, que unía Gran Bretaña, África y el Caribe, y luego el té, que provenía del triángulo del Océano Índico, que abarcaba Gran Bretaña, India y China. En el triángulo atlántico controlaban los 3 puntos. En el del Océano Índico solo 2 de ellos. Traer el té de China suponía un problema, porque los chinos sabían de la demanda que tenían y además solo aceptaban plata a cambio.
Los comerciantes de la compañía necesitaban aprovisionarse de plata en Macao, en la India, donde fuese, y comprar té con esa plata. La afición por el té creció tanto durante ese siglo que en la segunda mitad del XVIII ya se podía decir que era la bebida nacional británica, casi al mismo nivel que la cerveza. El rey Jorge III escribió una carta al emperador Qianlong de la dinastía Qing para que se la llevase personalmente una misión comercial que capitaneaba George Macartney, que era un conde que había sido gobernador en el Caribe y que luego había pasado por la India. Un hombre de mundo, vamos. La misión se envió, una misión comercial, en 1793. Y sus objetivos, lo que se le había encargado a Macartney, era que se abriesen nuevos puertos para el comercio británico en la India, que se pudiese establecer una embajada permanente en la corte, en Pekín, que ya de paso le cediesen una pequeña isla para uso británico, como habían hecho siglos antes con los portugueses, al estilo de Macao, que se relajasen las restricciones comerciales hacia los comerciantes británicos en Cantón. Bueno, la delegación de Macartney consiguió reunirse con el emperador, con Qianlong, pero les dijo que no, rechazó todas las peticiones británicas. De hecho, le entregó una declaración para Jorge III que decía textualmente: «Nuestro imperio celestial posee todas las cosas en abundancia prolífica y no carece de ningún producto dentro de sus fronteras. Por lo tanto, no hay necesidad de importar las manufacturas de bárbaros extranjeros a cambio de nuestra propia producción». Así es como le respondió. Un siglo más tarde, menos de un siglo más tarde, 50 o 60 años más tarde, sus descendientes estaban firmando aquellos acuerdos desiguales, estaban recibiendo una humillación masiva por parte del Imperio Británico. Bueno, el té tenía que pagarse en lingotes de plata, y los que criticaban el comercio del té y el consumo del té en ese momento, pues denunciaban el daño que eso estaba provocando a la hacienda inglesa. Así que, para obtener la plata necesaria para pagar el té, los británicos vieron que una de las maneras era vender opio a los chinos. Tomaban el opio de la India, el actual Pakistán y Afganistán, las zonas que controlaban en la India, y lo vendían en China. El uso del opio en China tenía una historia larga, no es que lo introdujesen los británicos, ni mucho menos, pero sí que inundaron aquel mercado de opio. Vamos, la importación británica de opio en China se quintuplicó entre 1820 y 1840. Luego, el uso de la droga además se extendió muchísimo en la sociedad china y esto generó infinidad de problemas dentro del país. Esto terminaría desembocando en las guerras del opio que ya vimos en una contrahistoria de hace un tiempo. Pero los británicos no se conformaron con vender opio en China para comprar té. Consiguieron hacerse con semillas de la Camellia sinensis de contrabando y las plantaron en la India, que era pues, todo un subcontinente para ellos solos, con un clima privilegiado para el cultivo no de un tipo, sino de varios tipos de té. Algunos desarrollados por los propios botánicos británicos allí. La Compañía de las Indias Orientales envió a un botánico escocés llamado Robert Fortune a China para estudiar a fondo las plantas del té. A los británicos no les iba mucho el té verde, como sucedía con los chinos o con los japoneses. Les gustaba el té oscuro y fuerte. Entonces, se encontraron con una subespecie que crecía de forma silvestre en la ladera sur del Himalaya, la Camellia sinensis asámica, es decir, de Assam, una región de la India en las faldas del mismo Himalaya. Esa variedad se la encontró un explorador inglés llamado Robert Bruce. Luego ya vendrían otras variedades, como la Darjeeling, que es un té de altura cultivado en Sikkim, cerquita de Assam, en el mismo Himalaya, vamos, o la Nilgiri, que se cultiva en las montañas del sur de la India. Los tés indios suelen ser negros y tener mucho cuerpo. Las hojas son las mismas, ¿eh? La diferencia entre el té negro y el té verde radica en su procesamiento. Y eso repercute obviamente en su sabor, su aroma, su color y sus propiedades. Para el té negro, las hojas de té se someten a un proceso de oxidación completo, lo que les da su color oscuro característico y ese sabor tan intenso. Ese proceso implica marchitar, enrollar, oxidar y secar las hojas. Para hacer té verde es distinto. La hoja de té se somete a un proceso de oxidación mínimo o nulo, o directamente no se oxida. Esto preserva su color verde y bueno, pues su sabor fresco, su sabor más vegetal. Para detener la oxidación, las hojas se calientan rápidamente después de la cosecha, ya sea mediante vapor, que sería el método japonés, o mediante tostado en sartén, que sería el método chino. El té negro tiene un sabor más fuerte,
con un aroma muy intenso. El té verde tiene un sabor más ligero, más fresco, con las notas vegetales, algo más amargo, un aroma suave. El té negro produce una infusión distinta, es de color ámbar, oscuro, rojizo incluso, y el té verde produce una infusión de color amarillo, amarillo pálido o verde claro. El té negro combina bien con leche y azúcar, mientras que el té verde se disfruta mejor solo o con un toque de limón o de miel. A los británicos, y por extensión a los occidentales, les gusta más el té negro porque tiene más cuerpo y sobre todo porque se le puede añadir leche y azúcar. Después de estas aclaraciones sobre el té, que los entendidos conoceréis bien, volviendo sobre la historia del té en sí misma, los británicos pronto descubrieron que la India y Ceilán podían producir mucho más té que China. Y además no había que importarlo. Así que utilizando semillas chinas y técnicas chinas de plantación y cultivo, o directamente organizando el cultivo de la variedad Assam que se habían encontrado allí, ofrecieron tierras en las regiones del norte especialmente, aunque también en las del sur de la India, las regiones de Assam y de Sikkim, también en Ceilán, a cualquier, no ya británico, a cualquier europeo que aceptara cultivar té para exportar, para la exportación. Mano de obra nativa no les iba a faltar, y mercado tampoco. Los cargamentos salían por el puerto de Calcuta e iban directos a Londres. En la India también se consumía, pero se consumía al estilo inglés. Y de hecho, durante mucho tiempo en la India lo consumían poco, solo lo consumían los indios muy europeizados, tomaban té. Y así siguió siendo durante un siglo. No sería hasta después de la independencia, ya en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los indios empezaron a tomar té de forma habitual y porque la República de la India insistió en ello, ya que tenía una cosecha tan grande. La India es el país que más té produce, junto a China, pero a pesar de eso los indios siguen sin figurar entre los mayores consumidores del mundo. Para que os hagáis una idea, los británicos consumen unos 3 kilos de té por persona y año. Los indios se quedan muy lejos, en unos 300 gramos. Los españoles estamos más lejos aún. En España se consumen por habitante y año unos 150 gramos de té, más o menos lo mismo que en Francia, Italia, Argentina o México. En los países latinos o hispanos, la gran excepción es Chile, donde se consume más de 1 kilo por habitante y año. De hecho, en Chile se consume más té que café, pero ya digo, es la gran excepción. En Chile fueron también los comerciantes británicos quienes lo introdujeron, aprovechándose de que en el siglo XVII, todavía en tiempos del virreinato, el capitán general de Chile creó un impuesto sobre la yerba mate para financiar la construcción de un puente en Santiago. Los santiaguinos decidieron dejar de consumir mate porque era más caro y se pasaron al té. Y así poco a poco se fue creando una cultura chilena del té, que por cierto nada tiene que envidiar a la inglesa, la turca, la persa o la china. Tienen hasta su hora de tomarlo a media tarde, lo que se conoce como la once y que sería asimilable a la merienda española. Al otro lado, que me consta que hay contraescuchas chilenos, quizá algún contraescucha chileno está tomándose un té precisamente mientras escucha esto, porque ahí es realmente habitual lo de tomar té, a diferencia de otras partes del mundo hispano. En otras partes del mundo también fueron los ingleses quienes introdujeron el consumo de té. Ese fue el caso de Australia, por ejemplo, donde se sigue tomando mucho. El caso de Canadá, el caso de Sudáfrica. En este caso eran de los tres, tanto en Canadá como en Australia, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, es que fueron colonias inglesas, fueron ingleses los que las poblaron. Pasó lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos el consumo de té era muy habitual. Lo fue hasta la independencia. Lo habían introducido primero los holandeses y luego la tradición de tomar té se mantuvo durante toda la época de la colonia. A finales del siglo XVIII era tan popular en las 13 colonias como en la propia Inglaterra. La visión del té en la cultura estadounidense comenzó a cambiar cuando el gobierno británico introdujo las leyes Townshend. Esta fue en el año 1767. Estas leyes preveían un impuesto especial que lo hizo menos asequible. ¿Qué pasó? Que los colonos siguieron tomando té, pero tomaban té de contrabando. Así que la corona contraatacó y en 1773 aprobó la ley del té, que otorgaba a la Compañía de las Indias Orientales el monopolio sobre las ventas del té en las 13 colonias. A cambio, eso sí, de que bajase el precio de venta al público. Esto golpeaba directamente a muchos comerciantes que contrabandeaban con el té. Pero de ese contrabando la corona no veía un chelín, cosa que sí sucedería con todo lo que vendiese la compañía. Los colonos se enfadaron
Y eso llevó directo al Boston Tea Party, es decir, el motín del té de Boston. Tiraron 90.000 libras de té británico que habían traído básicamente de China, fueron arrojadas a las aguas del puerto de Boston. Cuando se extendió la noticia, los revoltosos hicieron lo mismo en otros puertos. En unos los tiraban al agua, en otros los quemaban los cofres que transportaban el té. Tras la Guerra de la Independencia, el consumo del té disminuyó drásticamente en Estados Unidos. Muchos estadounidenses dejaron de beber té y comenzaron a beber café, considerando que beber té era algo antipatriótico. Eso sí, el padre de la patria, George Washington, siguió bebiendo té durante el resto de su vida, durante el desayuno y por la tarde, al más puro estilo inglés. Lo que sí se desarrolló en Estados Unidos con el tiempo fue una variante de té llamado iced tea o té helado, que se consume en grandes cantidades, especialmente en el sur de Estados Unidos y que hoy es famoso mundialmente. Algo así como el 80% del té que se vende en Estados Unidos es helado. Esto para que nos hagamos una idea de su popularidad. Este té, además de prepararse de forma artesana en el sur de Estados Unidos, se vende envasado en todo el mundo. Algunas marcas como Nestlé o Lipton Ice Tea, que son bien conocidas. Fue en Estados Unidos donde también se inventaron las bolsitas de té, que es el método más habitual de tomarlo. Salvo que seamos muy aficionados, lo normal es que si queremos tomar un té, pues vayamos con nuestra bolsita de té. En España en concreto y en otros países la venden con una cuerdecita para poderlo sacar una vez se ha hecho la infusión. En el Reino Unido en concreto no hay ni siquiera cuerdecitas, se echa directamente la bolsa en el fondo de la taza. Los más aficionados suelen emplear un infusor de té metálico, por lo que en general con forma de bola. Hoy el té es una bebida mundial, universal, tan mundial que cuando oímos la palabra té, no sabemos si pensar en China, en la India, en Japón, en Ceilán, en Gran Bretaña o en el té helado de Estados Unidos. Se han desarrollado culturas propias de consumo en muchísimos países. En otros, donde nunca se consumió demasiado, se han adoptado o adaptado, mejor dicho, las culturas cercanas o las más populares, que suelen ser la inglesa, la china o la japonesa. Compite con el café, aunque también es cierto que se complementa con él. Hay decenas de variedades. Solo de té verde hay más de 20. De té negro unas 15. Pero también tenemos té blanco, té amarillo, té fermentado. Bueno, la kombucha es un tipo de té fermentado y muchísimas mezclas. La más famosa seguramente sea esta de la que os hablaba antes, la English Breakfast, la del desayuno inglés, seguida de otra, también británica, que se llama Earl Grey, que es una mezcla de tés negros aromatizada con bergamota. Hay una mezcla muy conocida que se llama Príncipe de Gales, Prince of Wales, que lleva té negro, té verde y grosellas secas. Esta es una mezcla creada por la empresa Twinings. La creó como homenaje a Eduardo VIII. No es una mezcla fácil de encontrar. Se puede, por supuesto, encontrar en internet en cualquier sitio, pero digo en el supermercado, y tampoco es la más barata. Pero no es mala bebida para acompañar a esta contrahistoria. Si es la que habéis elegido, la habréis disfrutado por partida doble. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a la historia del té, un perfecto complemento de la que hice del café hace unos años y también de la del chocolate que hice algo después. Yo al café siempre he sido muy aficionado, como bien sabéis los habituales, al té no tanto. De hecho, el gusto por el té no lo he desarrollado hasta hace muy poco tiempo, es muy reciente. De ahí mi interés por este tema. Como habéis escuchado, tiene una historia maravillosa que, aunque no ponga ni quite nada al sabor de una taza de té, seguramente hace que sea más disfrutable. Bien, pasamos ahora con el contrasello, donde los contraescuchas aguardan con sus dudas, reflexiones y consultas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Javier, que nos habla de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales.
Hola Fernando, un saludo a ti y a los contraescuchas de la Contrahistoria y de la Contracrónica. Te mandaba este audio para pedirte una historia sobre la compañía holandesa de las Indias Orientales. Creo que tú cuentas las historias como nadie y ya contaste una de los marineros portugueses que abrieron las rutas comerciales entre Europa y la India. Y poco después sabemos que en el siglo XVII, en 1602, Holanda empezó a conceder privilegios a un conjunto de compañías, dando lugar a una sociedad, a la primera sociedad por acciones, que sabemos que en esa zona del mundo fue donde empezó el capitalismo, la zona de Flandes, Holanda, etcétera. Y me parece muy interesante cómo fue un cambio de paradigma en el que ya las conquistas no lo hacían los estados de por sí, sino empresas privadas, ¿no? Entonces es un caso muy interesante en el que ya el juego de las colonias, el colonialismo europeo que arrancaron en Portugal y en parte de España, empezó a ser también copiado pues por Holanda y poco después seguido por Inglaterra con la Compañía Británica de las Indias Orientales, que daría lugar al Imperio Británico. Pero me parece interesante esta contrahistoria para poder hablar un poco, pues eso, del Imperio holandés, que eso arrancó con algo tan innovador como lo fue esto, y quizá seguro que en tu historia nos lo comparas con otros ejemplos menos conocidos, pero que seguro que están por ahí escondidos en los anales de la historia. Con esto no te pido nada más, un saludo y continúa con este programa que me parece fascinante. Un abrazo. Bueno, Javier, hoy he hablado de pasada de esta compañía, de cómo se metieron en China para comprar té y venderlo después en Europa. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales es más conocida como VOC o VOC, porque viene del holandés Verenigde Oost-Indische Compagnie, o algo así, no sé cómo se pronuncia en neerlandés. Es decir, Compañía de las Indias Orientales, que lo de VOC lo iban poniendo por todos los lados. Fue fundada a principios del siglo XVII, en 1602 exactamente, y fue una compañía, una empresa, vamos, con un poder de influencia sin precedentes. Se la considera la primera multinacional de la historia y además desempeñó un papel crucial en la expansión colonial holandesa, en el comercio y en la configuración sobre todo del colonialismo de los siglos XVII y XVIII. A principios del siglo XVII, los Países Bajos, que acababan de independizarse de España, trataban de buscar rutas comerciales directas con Asia para tratar de, bueno, en este caso si era con Asia, birlarle a negocio a portugueses, especialmente a portugueses, aunque en 1602 también se lo estaban quitando a los españoles porque las coronas estaban unidas. Para ello se creó la VOC, que era un monopolio, se le dio un monopolio por 20 años sobre el comercio con las Indias Orientales, que iba desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el Estrecho de Magallanes. La VOC se organizó como una sociedad anónima con acciones que se vendían a particulares. Esta estructura financiera tan innovadora le permitió recaudar grandes sumas de capital y eso le proporcionó recursos necesarios para construir una flota grande y establecer puestos comerciales en toda Asia. Se expandió con mucha rapidez, establecieron puestos comerciales, factorías, colonias, pues en lugares muy remotos, Indonesia, Taiwán, Sri Lanka, Sudáfrica, partes de la India. Su principal objetivo era el comercio de especias, especialmente las especias mejor pagadas, como la nuez moscada o el clavo, que eran, bueno, todavía se vendían en el siglo XVII muy bien en Europa, a precio muy alto. También comerciaba con otras cosas, como el propio té que hablábamos, seda, porcelana, textiles, también comerciaban con esclavos. Es decir, que era un pequeño estado, no solo era algo más que una empresa, era una pequeña potencia militar, contaba con su propio ejército, su propia armada, y eso le permitía proteger sus intereses comerciales y expandir su territorio. De hecho, la compañía libró guerras contra potencias rivales como Portugal o Inglaterra. También sometió a las poblaciones locales en sus colonias. Vamos, que tuvo un impacto muy profundo y muy duradero en ciertas partes del mundo. Y consiguió que los Países Bajos se convirtiesen en una potencia marítima. Fue la famosa Edad de Oro holandesa. Jugó un papel clave en la globalización, conectó a Europa con Asia, en fin, que tiene una parte positiva y también una parte negativa. Tiene un legado muy controvertido. Los holandeses no sé cuánto tiempo llevan pidiendo perdón por esto. Explotaron todo lo que pudieron e hicieron todo tipo de perrerías, especialmente en lo que hoy es Indonesia. Luego ya al final, en el siglo XVIII, pues había pasado su momento. Empezó a decaer poco a poco, había muchísima competencia
no estaba ya bien gestionada y nada, en 1799 se declaró en bancarrota y fue disuelta. Nada más. Lo que tenía, los activos y los territorios, los que no pasaron a Inglaterra, pues fueron asumidos por la corona holandesa. Es un buen tema este para la contrahistoria, pero me lo tendría que preparar bien, que en estos temas de historia económica luego pasa que como me gusta me enrollo demasiado y no puede ser, entonces me lo tengo que preparar adecuadamente para no enrollarme. Bien, vamos ahora con Ricardo, que tiene una propuesta que no sé yo si aceptar. Abuso de nuevo de tu amabilidad para comentarte una idea que me ha surgido, no sé si también a otros contraescuchas, y es que llevo varios años siguiendo tus podcasts, tengo unas nociones básicas de historia, lo que estudié en el bachiller y lo que yo he ido averiguando o leyendo por mi cuenta, porque siempre es un tema que me ha interesado. Cuando oigo tus podcasts, que son muy interesantes, normalmente pues siempre me enriquecen y me aportan datos nuevos y conocimientos nuevos que me resultan muy gratificantes. Pero a veces me resulta difícil interrelacionar una cosa con otra, situarlo en la época, centrarlo, y por eso te propondría una idea, por si tú tienes bien a considerarla, que es hacer de vez en cuando algún podcast más generalista. Y es decir, por ejemplo, la Baja Edad Media, la Alta Edad Media y cómo se relacionan los diferentes reinos que hay, aunque sea de una forma muy esquemática y muy sucinta, porque sé que es un tema demasiado amplio y es difícil de abarcar, pero te daría una visión de conjunto. No sé si me explico bien. Una visión de dónde se movían los diferentes intereses, las diferentes políticas, los diferentes reyes en un conjunto europeo, en un conjunto asiático, pero bueno, sobre todo creo que es la historia de Europa y en definitiva la historia de nuestro país lo que más nos interesa a la mayoría de los contraescuchas y evidentemente también la historia americana. También podría ser una cosa por siglos, bueno, pues el siglo XVI, el siglo XVII, y decir, bueno, qué es lo que pasó en España en el siglo de oro y qué es lo que pasaba en el resto del mundo, interrelacionándonos, quiénes reinaban aquí, quiénes reinaban allí, por qué se produjo esto. Es decir, para tener un poquito más de visión de conjunto, que luego te permita, cuando abordas un tema específico, que son, te vuelvo a repetir, muy interesantes, situarlo y contextualizarlo en su época. A mí se me ocurre que es una cosa que a veces me cuesta un poquito de trabajo y bueno, yo acudo a la Wikipedia y me informo y procuro extraer todo el jugo posible del tema que estás hablando y por eso quiero contextualizarlo. Bueno, ya no te entretengo más, que sé que soy muy pesado con mis cosas. Que es una idea que dejo en el aire por si tú cuando oigas esto, si lo oyes, tienes bien a considerarla y se te ocurre algo. Muchas gracias por todo lo que nos aportas a mí y a los demás contras día a día, porque sigo la contrahistoria, la contracrónica, la contraportada, a la contra, todo lo que haya que seguir. Un gran saludo y si me permites un gran abrazo, Fernando. Cuídate y que sigas bien. Bueno, lo que me estás pidiendo, Ricardo, es una clase de historia al uso, y eso puede resultar de lo más soporífero. En la contrahistoria he abordado temas muy generales, como el Imperio Bizantino. Bueno, ese lo hice afortunadamente con Pepe Sotochica, que era un gusto. La Guerra de los 100 años, ese lo hice solo. La Reconquista, este lo hice acompañado también. Este lo hice acompañado, lo cual ya te quita algo. Pero el Imperio Aquemenida lo hice yo solo, y te aseguro que han sido auténticos maratones. Me ha costado la de Dios condensar. Porque en este programa lo difícil no es poner, lo difícil es quitar, sin que se te venga el relato abajo. Si dedicase, por ejemplo, un programa a la Baja Edad Media Europea, como pides, estos son los siglos XIV y XV, tendría que explicar todas las unidades políticas una a una y sus relaciones entre ellas durante 200 años. Eso creo que sería muy aburrido y no habría relato alguno, que es lo peor de todo. Sería pura cronología. Y a ver, la cronología es importante, pero para inscribir dentro de esa cronología un relato, inscribir un sujeto de estudio, digamos, un rey, una guerra, una catástrofe natural, como aquella que hice el terremoto de Lisboa, la planta del té, como he hecho hoy. Si retiras el sujeto protagonista,
pues lo que te queda es una cronología fría y llena de nombres y fechas que espantan a cualquiera. Pero bueno, esa es la razón por la cual decía Ricardo que te agradezco mucho la nota que nos has enviado, bueno, y las amables palabras que has tenido para mí y para el programa. Esa es la razón por la cual lo que me pides es difícil, bastante difícil de hacer. Bueno, si de todas maneras, si Pepe Sotochica se anima, yo encantado de seguir con temas generales, aunque ahora estoy con Pepe en el tema de, ya que hicimos el general del Imperio Bizantino, ir más a lo particular. A ver si ahora en septiembre, y si no en septiembre, en octubre, os podemos traer otro de tema bizantino. Bien, queridos, con esto terminaré ya la contrahistoria de esta semana. Es como siempre, un placer absoluto teneros al otro lado y me despido de vosotros hasta la próxima contrahistoria.